Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar en su casa. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel. En esta mañana les invito a que abran la Biblia en Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo número 36. Vamos a leer desde el versículo número 25, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos que van del 25 al 27. Esos son los versículos que vamos a leer en esta mañana. Ezequiel, capítulo 36. Y versículo número 25 en adelante dice de la siguiente manera: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos regalas de estar en tu casa. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos acompañas y que no estamos solos. Pedimos, Señor, tu respaldo para predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable en esta mañana, porque hemos venido con un corazón necesitado, Señor, sedientos de justicia, necesitados de un consejo. En el nombre de Jesús, glorifícate poderosamente. Habla al corazón, Señor, de aquel que aún no te conoce. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema 3 necesidades en la vida del ser humano. Así vamos a titular a la meditación de esta mañana. 3 necesidades en la vida del ser humano. Todos sabemos que para que el ser humano pueda desarrollarse con plenitud, es importante que en su vida ciertas necesidades se cubran. Necesidades básicas como la necesidad de respirar, la necesidad de tener una buena alimentación, de dormir bien, necesidades de carácter fisiológicas, la necesidad de sentirnos seguros, tener un techo bajo el cual dormir seguros cada noche, la necesidad de afiliarnos con otras personas, de sentirnos parte de algo dentro de una sociedad, hasta así llegar a una autorrealización. Y todo eso es importante para que nuestra vida pueda ser plena. Pero si en el campo material es importante cubrir todas estas necesidades, cuánto más lo son cubrir las necesidades espirituales. Porque al final de nada aprovecha la vida si las necesidades espirituales no se cubren. De nada sirve que el hombre esté saludable, pleno en la vida material, si la parte espiritual está totalmente descuidada. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si su alma se ha de perder al final? Y en esta mañana queremos hablar acerca de 3 necesidades espirituales que son determinantes, sumamente importantes en nuestras vidas. Y hoy hemos leído este pasaje de Ezequiel que de alguna manera daba una mirada profética al futuro de lo que iba a venir en estos postreros tiempos. En estos versículos que hemos leído
podemos identificar al menos 3 necesidades espirituales que cada uno de nosotros necesita en la vida. Y la primera necesidad que el ser humano necesita es la necesidad de ser limpios de todos nuestros pecados. La primera necesidad es ser limpios de todos nuestros pecados. Si el hombre y la mujer no logra limpiarse de la maldad que habita en nosotros, definitivamente de nada valdrá una vida de éxito, una vida de total salud en esta tierra. Por eso, en este versículo que leímos al principio, el versículo 25, el Señor le daba una promesa a su pueblo de Israel, una promesa que también es valedera para todos nosotros en estos últimos tiempos. Él decía en Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ciertamente Israel a lo largo del tiempo había fracasado en mantenerse limpios delante de Dios. Durante generaciones, desde que Dios los sacó de Egipto, Dios les había hablado a través de profetas, a través de Moisés y otros hombres que Dios había levantado y les había exhortado que se guardasen del pecado. Lamentablemente Israel fracasó en este mandamiento y el problema con el pecado es que los alejó totalmente de Dios. Mientras Dios tenía deseos de bienestar, deseos de bien, Dios deseaba hacer de Israel una nación que fuese cabeza sobre todas las naciones y no cola, pero Israel fracasó y todos conocemos la historia de Israel y cómo al final fueron deportados a Babilonia 70 años por causa de sus maldades. De igual manera, hoy en día, el ser humano puede tener muchos planes, muchas expectativas, muchos deseos de triunfar. El ser humano puede buscar la manera de cubrir todas sus necesidades, todo lo que él desee, y quizás muchas personas lo van a lograr, pero si es a costa de sacrificar lo espiritual, de nada le va a servir. Porque la Biblia es clara al enseñar que la paga del pecado es la muerte, que alma que pecare, esa morirá. Y de nada sirve triunfar en este mundo y supongamos que logra ser tan exitosa su vida, tan llena de prosperidad, de éxito, de reconocimiento, y al final logra morir en una buena cama, llena de atenciones médicas y de todo lo mejor que el dinero le puede pagar. Pero ¿de qué le va a servir si al final, a la muerte, al abrir los ojos, solo se encuentra con la triste realidad de la condenación eterna? La verdad es que hay una enorme necesidad de que todos nosotros seamos limpios de nuestros pecados. Y por eso Dios prometía hacer una obra maravillosa en estos últimos tiempos. Él decía, esparciré sobre vosotros agua limpia y me seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La necesidad de ser limpios de nuestros pecados es determinante, porque Dios no puede tener comunión con el hombre por causa del pecado. Dios creó al ser humano para que tuviésemos comunión con Él, pero al final la decisión que Adán y Eva tomaron de desobedecer a Dios hizo que el pecado entrase en la vida del ser humano, y por eso desde entonces la humanidad está separada de Dios. No hay una comunión plena con el Creador, porque Dios no puede habitar o tener comunión con un ser que vive en pecado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos ser limpios de nuestro pecado? Si fuimos creados para tener comunión con Dios y el pecado nos aleja de Dios y nos conduce a un destino inexorable en el infierno, ¿cómo podemos entonces ser salvos de esta generación? ¿Cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios? Bueno, es a través de nuestro Señor Jesucristo.
Todos sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario y que su sacrificio vicario es suficiente para limpiarnos de todas nuestras maldades, de todas nuestras cosas malas. Y la Biblia nos enseña la manera de cómo hacerla, de cómo hacerlo. Por ejemplo, si nos vamos a Primera de Juan, en el capítulo número 1, el versículo número 9, ahí encontramos lo que la Biblia nos enseña para ser limpios de nuestros pecados. Dice Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si se dan cuenta, el primer paso que tenemos que hacer para ser limpios es reconocer nuestra maldad, porque nadie que no reconozca que necesita ser limpio va a dar el primer paso. Y la verdad es que todos hemos pecado, como lo dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas hemos sido justificados gracias al sacrificio de Cristo. Pero por eso es importante que cada uno de nosotros reconozca la necesidad que hay dentro de nosotros de ser limpios de nuestra maldad, limpios de ese pecado, de ser libres de las cadenas del pecado que nos aprisionan. Muchas personas desean la libertad de sus pecados, pero no pueden ser libres, y aunque se esfuerzan y aunque buscan métodos humanos para liberarse, hacer peticiones o esforzarse o reprogramar su mente y hacer un montón de cosas humanas, pero ninguno de esos métodos es eficaz, porque solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Solamente el sacrificio de Cristo, la fe en su sacrificio, es suficiente para que nosotros podamos ser salvos en el día postrero. Por eso decía Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y la garantía de que seremos salvos no radica en nuestro esfuerzo, sino en la fidelidad de Dios. Porque Juan dice, Él es fiel y justo. Es decir, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Así que la primera necesidad que el ser humano tiene para ser limpio de sus pecados es ser limpio por medio de la sangre de Cristo. La segunda necesidad es la necesidad de un nuevo corazón. Lean el versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La segunda necesidad que tenemos, aparte de que seamos limpios de nuestros pecados, es que cambie nuestro corazón, porque ahí radican muchos problemas. De hecho, en la Biblia, el corazón no solo desde el punto de vista bíblico es esa bomba que bombea sangre a todas las partes de nuestro cuerpo para oxigenarlo. Ciertamente es una bomba. Pero en la Biblia, el corazón es el centro donde se concentran todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, de tal manera que todo lo que el hombre hace antes vino de un sentimiento. Y si nuestros sentimientos son malos,
si nuestros pensamientos son malos, entonces eso se va a manifestar en malas acciones. Jesús así lo enseñó. Él le decía a los fariseos que le criticaban a sus discípulos porque comían con las manos sucias y no realizaban el ritual de la purificación, y decían que los discípulos estaban contaminando por no cumplir el rito de la purificación. Pero Jesús venía y le decía: no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, lo que lo contamina es lo que sale del corazón de él. Porque sin el corazón hay homicidios, hay mentiras, hay sospechas, hay hurtos. Eso mismo va a salir del corazón y se van a convertir en acciones pecaminosas. El problema del hombre radica en el corazón. Y si nuestro corazón es duro o indiferente a Dios, jamás vamos a perseverar en los caminos del Señor. Allá en la parábola del sembrador, ustedes recordarán que habían 3 tipos de terrenos y cada terreno simboliza el corazón del oyente. Estaba aquel terreno donde caía lo que se sembraba, el grano, pero como el terreno era duro, no penetraba y no podía dar fruto, y venían los pájaros y lo arrebataban. Eso era un símbolo del corazón duro, aquel que le llega la palabra, pero como su corazón es duro, la palabra no puede penetrar y hacer el efecto que se espera, como en el caso de Faraón, que estuvieron para advertirle plaga tras plaga, pero en vez de arrepentirse y reconocer la soberanía de Dios, su corazón se endureció más para su propia ruina. O la parte del terreno que estaba entre espinos y parte de la semilla cayó ahí, pero aunque creció un poquito, pero al final los espinos y abrojos la ahogaron. Y como no tenía profundidad, la plantita se murió. Las raíces no fueron profundas. Y ese es el corazón atiburrado. Aquella persona que por estar ocupada con 1001 cosas no tiene tiempo para Dios. Él tiene muchos proyectos, él tiene muchas cosas que hacer. Él no tiene tiempo de estar escuchando la palabra de Dios, no tiene tiempo de leer la Biblia porque su vida es muy ocupada. Los afanes de este mundo ahogan la palabra, o el corazón descuidado que la escucha, pero por no tener raíces firmes, al final termina tropezando, aunque por un momento la recibe con gozo, pero al final termina tropezando porque tiene pocas raíces. Y así, el problema del hombre radica en su corazón, en no querer cambiar, en no querer dejar su orgullo, en no querer doblegarse o humillarse ante la palabra de Dios. Por eso, una necesidad grande que el ser humano tiene es que Dios cambie nuestro corazón. Porque mientras el corazón sea duro, jamás vamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Y por eso decía el versículo 26. El versículo 26 que leímos, estaba esa gloriosa promesa que decía: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Realmente lo que necesitamos nosotros para venir a Cristo es un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Y eso es lo que Dios opera, el milagro del nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo ser. Porque nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, está viciado y no quiere nada de Dios. Y es imposible que el hombre natural pueda responder al llamado divino. Pero cuando reconocemos nuestros pecados
y los confesamos y reconocemos nuestra maldad y reconocemos que somos incapaces de salvarnos nosotros mismos y nos humillamos poderosamente ante Dios, entonces Dios envía su Santo Espíritu para crear en nosotros una nueva naturaleza. Y ese es el milagro más extraordinario que Dios puede hacer en la vida del ser humano. El milagro más grande. Hay muchos milagros que Dios hace. Una sanidad divina. O Dios le concede una petición secreta. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en nosotros? Es cambiar nuestro corazón. Si antes nosotros íbamos en un mundo diferente, en un frenesí diferente, muchos de nosotros quizás no querían nada de Dios, aborrecíamos quizás hasta el evangelio, pero un día conocimos a Cristo y Él transformó nuestra vida y a partir de ahí comenzamos a ser una nueva naturaleza, a tener una nueva naturaleza. Y eso es lo que el hombre y la mujer necesita para poder conocer a Dios, para poder ver el reino de Dios, como Dios se lo dijo a Nicodemo, que si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. Por eso Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que cuando experimentamos un auténtico arrepentimiento y venimos a Dios y abrimos nuestro corazón y nos humillamos verdaderamente ante Él, entonces Dios hará el milagro del nuevo nacimiento. Y eso traerá otra bendición más, otra bendición que nos ayudará a completar las necesidades espirituales, porque la tercera necesidad espiritual que tenemos es la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ciertamente la obra de Dios es completa. Humanamente no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Esto no depende de quién ora más, de quién es más fuerte, de quién es más disciplinado. Sí, ciertamente la Biblia nos enseña a eso, pero hay que entender que si lo hacemos, no es por nuestras propias fuerzas, sino es porque tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. En este versículo, la Biblia anunciaba la promesa del Espíritu Santo. Durante tiempo, el Espíritu Santo solo venía en el Antiguo Testamento en algunas personas para ungirlas, pero en estos postreros tiempos el Espíritu Santo habita en todo creyente que se ha arrepentido delante de Dios. Hoy nosotros podemos tener la morada del Espíritu Santo. Ahora Dios no habita en un templo o en algún tabernáculo o en alguna nación específico. Ahora el Espíritu Santo habita en el corazón de aquel que es de humilde corazón y que tiembla a su palabra. El Espíritu Santo es Dios y es el que nos da la fuerza, el que nos respalda, el que nos ayuda para poder perseverar, para poder comprender los misterios de Dios, para poder entender su santa voluntad. Él es el que nos respalda y nos da la fuerza para seguir adelante, para no ser vencidos por las tentaciones que se presentan en este mundo. Sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible mantenernos de pie, pero la obra de Cristo es completa.
Por medio de un buen arrepentimiento, Cristo nos salva. Por medio de la fe en su sacrificio, somos limpios de nuestros pecados para presentarnos y tener comunión delante de Dios. Y esa obra maravillosa que Él hace en nosotros nos complementa al darnos una nueva naturaleza que nos capacita para estar cerca de Él, ser sensibles a su presencia, ser agradable delante de Él. Pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece para poder perseverar hasta el día final. Hoy en día, si el hombre no logra satisfacer estas tres necesidades, difícilmente vamos a poder ver el reino de los cielos, porque las Escrituras son claras al enseñarnos que por medio de las obras de la ley, por medio de las buenas obras, el hombre jamás se salvará, porque somos seres imperfectos, somos seres con corazón malo. Desde que nacemos, el pecado está en nosotros, pero por la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario y ofrecer vida eterna. Ahora Dios está en este lugar. Ahora ese evangelio se proclama para decirle a la humanidad: hay esperanza. No importa lo terrible que la persona sea, no importa que sea la persona más malvada o su pasado oscuro, Dios tiene poder para transformar al peor de los pecadores. Dios tiene poder para hacer de usted una nueva naturaleza. Si quizás su familia lo ha desahuciado, si ni siquiera usted mismo cree en usted, pero déjeme decirle, la salvación y su vida no depende de usted, depende de las promesas de Dios, depende de que usted le crea a Dios. Créale a Dios y verá cómo Dios hará una obra maravillosa en su vida. Así que esta mañana podemos meditar en estas tres necesidades. Como le digo, hay muchas necesidades que hay que suplir en nuestra vida para tener una vida plena. Pero no nos olvidemos también de las necesidades espirituales, de ser limpios del pecado para tener una verdadera comunión con Cristo, de que cambie nuestro corazón para que seamos moldeados a la imagen de Cristo y sobre todo que seamos templo y morada del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a orar. Yo los voy a invitar a que inclinen sus rostros. Y vamos a hacer una oración. Hoy hemos hablado acerca de estas necesidades. Cuán importante es en la vida meditar y reflexionar delante de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya se acerca casi el final del año y muchas veces hacemos planes de lo que necesitamos y de lo que queremos, pero ¿cuántas veces nos detenemos a reflexionar en nuestras necesidades espirituales? Bueno, hoy lo hemos hecho. Y quisiera hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguien también aquí que está lejos de Dios, alguien que reconoce que ha pecado delante de Dios y que quiere ponerse a cuentas con Él. Si hay alguien aquí que siente que Dios le ha hablado, póngase de pie y nosotros vamos a orar por ustedes. A alguien que desee reconciliarse y que siente que se ha alejado de Dios, hoy es la oportunidad para ponerse a cuentas con el Señor. Así que hago una última invitación. Si hubiese alguien en esta mañana, puede ponerse de pie como señal de arrepentimiento y vamos a orar por usted. Pero si no hay nadie, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por esta oportunidad que nos regalaste de haber estado en tu casa. Hoy, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos hablado de tres necesidades, Señor, que son indispensables en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a meditar en ellas. Ayúdanos, Señor, no solo a pensar en lo material, Señor, o en lo que nosotros necesitamos para nuestro propio yo, sino que también a cuidar nuestra vida espiritual, a cultivarla, Señor, a alejarnos del pecado, Padre Celestial,
a que nuestro corazón sea transformado para ser hombres y mujeres de bien, que produzcan el fruto del Espíritu Santo y ser templo y morada de tu Espíritu, Señor, para que tú habites en nosotros y así también otros vean la obra restauradora que has hecho en nuestras vidas. Gracias, precioso Señor, por esta mañana, por este culto. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.